Hola amigos, hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbias de la piratería. Pero no esperes loros simpáticos ni mapas con X. No, esta noche vamos con tres figuras que harían llorar a Jack Sparrow. Barba Negra, el influencer del caos, Black Barty, el dandy genocida, y el más sádico de todos, Edward Lowe, un tipo que cocinaba partes humanas como quien prepara una barbacoa dominguera. Tres piratas, tres estilos de terror flotante y una historia contada con la ternura de una tormenta tropical. Así que acomódate, cierra los ojos y deja que estas almas perdidas del mar te arrullen con pólvora, cuchillos y traumas del siglo XVIII. Prepárate para dormir. ¿O no? Edward Teach no nació pirata. Nació en Bristol, ese rincón de Inglaterra donde el clima es tan deprimente que cualquier niño sonaría con huir, incluso si eso significara convertirse en un criminal internacional. De su infancia se sabe poco, lo cual nos sorprende. No hay nada más útil para una leyenda que un pasado convenientemente borroso. Pero hay pistas. Bristol está al lado del mar, y el mar está lleno de oportunidades. También de muerte, sí, pero sobre todo de oportunidades para tipos con poco apego por las reglas. Así que el joven Teach se embarcó rumbo a Jamaica, no por turismo, claro, sino para servir como corsario en una de esas guerras interminables entre potencias europeas que justificaban la violencia con banderas. Allí, entre ron barato, mosquitos tamaño gallina y el olor a pólvora, empezó a afilar sus talentos. Disparar rápido, saquear sin culpa y beber como si el mundo se fuera a acabar, cosa que para muchos de sus enemigos efectivamente ocurría cuando él llegaba. Pero aún no era Barba Negra. Todavía era solo un aprendiz de villano, esperando su momento para convertirse en el tipo que haría que los capitanes de barcos mercantes mojaran los pantalones al escuchar su nombre. Todo villano necesita un mentor, y Edward Teach encontró al suyo en Benjamin Hornigold, pirata veterano, reputación letal y cero escrúpulos. Un verdadero coach del crimen. Se conocieron en New Providence, Bahamas, que en esa época era menos paraíso caribeño, y más convención anual de sociópatas con barcos. Hornigold vio algo especial en Teach, una mirada de loco, una puntería decente y una sed de sangre que no se apagaba ni con litros de ron. Lo adoptó como aprendiz, lo subió a su barco y le enseñó lo básico. Cómo abordar un navío sin volarlo por accidente, cómo elegir qué capitanes dejar vivos, spoiler pocos, y sobre todo, cómo mirar feo mientras uno grita órdenes. En esos días capturaban barcos franceses, españoles y básicamente cualquier cosa que flotara. Teach era una esponja, absorbía conocimientos y licor a partes iguales. No tardó en destacarse por su capacidad para las peleas sucias, que en idioma pirata significa apuñalar a alguien en plena negociación y salir silbando. Hornigold, encantado, le regaló una chalupa, con cañones incluidos, para que comenzara su propia carrera de destrucción. Como quien le da a su hijo un coche para que aprenda a conducir, pero en este caso el coche tenía velas, armas y licencia para sembrar el caos. Con su chalupa recién estrenada, 6 cañones y más de 70 tripulantes tan sobrios como un barril de ron agujereado, Edward Teach se convirtió oficialmente en capitán. Por supuesto no de la Marina, sino de su propia empresa familiar de pillaje y destrucción, SADC, Sociedad Anónima del Caos y Violencia. Junto a su viejo maestro Hornigold, ahora convertido en socio informal, comenzaron una seguidilla de asaltos que harían llorar de envidia a cualquier banco moderno. Un día capturaban un barco cargado de harina, al siguiente uno lleno de vino, y al otro un botín de valor considerable, o sea, oro, plata y probablemente algunas maldiciones escondidas entre los barriles. El dúo funcionaba como un reloj suizo, si el reloj suizo disparara proyectiles y gritara improperios. Las víctimas ni siquiera sabían qué les había pasado. Un minuto estaban navegando tranquilos, al siguiente estaban amarrados a un mástil viendo cómo su cargamento cambiaba de dueño. Y mientras tanto, Teach empezaba a saborear el poder. Ya no era solo un pirata más, era un hombre al mando. Uno que, según se rumoreaba, dormía poco, bebía mucho y mataba lo suficiente como para inspirar canciones de taberna y pesadillas marítimas. Era el principio del fin. O mejor dicho, el inicio del principio del infierno. La jubilación de Hornigold marcó un antes y un después. Mientras el viejo pirata colgaba el sombrero para plantar nabos en New Providence, más aburrido que honesto, Edward Teach heredaba su joya más preciada, el Concorde, un antiguo barco francés que él, con su habitual humildad, rebautizó como Queen Anne's Revenge.
porque nada dice venganza real como un barco lleno de pólvora y malas intenciones. Pero claro, Teach no se conformaba con un simple cambio de nombre. Lo transformó en una máquina de guerra flotante, equipada con 44 cañones y tripulación para llenar 3 tabernas sin repetir borrachos. Si el Concorde era un carro usado, el Queen Anne's Revenge era un tanque de batalla con esteroides. Con su nuevo juguete, Barba Negra dejó de ser un pirata prometedor para convertirse en una amenaza nacional con branding. Su primer víctima fue el Great Allen, un navío mercante que tras una larga batalla terminó reducido a cenizas, literalmente. Teach no se molestaba en guardar prisioneros ni recuerdos, saqueaba, incendiaba y seguía su camino, como si el mundo fuera su buffet personal. A partir de entonces, su reinado de terror no hizo más que escalar. ¿Navíos militares? Bienvenidos. ¿Bloqueos navales? Claro que sí. ¿Remordimientos? No, gracias. Y todo con ese nombre elegante, casi cortesano. La venganza de una reina. Ejecutada por un demonio con barba. En un giro digno de un influencer del infierno, Edward Teach comprendió algo esencial. La apariencia lo es todo. Ser temido no bastaba. Había que parecer el mismísimo demonio salido del mar, y para eso inventó su look. Barba negra hasta la cintura, trenzada con cintas de colores como si fuera la invitada incómoda de una boda gótica. Pero eso no era todo. Durante las batallas, Barba Negra se colocaba mechas encendidas. Sí, fuego real, bajo el sombrero. La imagen resultante era una mezcla entre chamán apocalíptico y fogata con patas. El humo rodeando su cara lo hacía parecer un volcán enojado con problemas de manejo de ira. Si alguien sobrevivía al primer disparo, moría del susto. Por supuesto, también llevaba 2 o 3 pistolas cruzadas al pecho, colgando como bolsos de moda. Y sus ojos, según testigos que vivieron para contarlo, y que probablemente no durmieron después, eran naturalmente fieros y salvajes. El resultado, ningún marinero cuerdo quería enfrentarlo. La imagen funcionaba. Barba Negra se convirtió en un personaje de pesadilla que cruzaba los océanos vendiendo pánico al por mayor. Era el primer pirata en entender que la guerra psicológica vende más que las balas. Un verdadero visionario de la estética del terror. ¿Influencer? No. Infierno en ser. Además de coleccionar cañones, Barba Negra también coleccionaba esposas. Se dice que tuvo al menos 14, lo cual es notable, considerando que nunca tuvo tiempo ni ganas de ser un buen esposo. O tal vez sí, si tu idea de amor incluye ron, gritos y armas cargadas. Pero su verdadera pasión era el espectáculo sangriento. Una noche, sin razón aparente, como buen genio psicótico, disparó por debajo de la mesa a uno de sus hombres de confianza, Israel Hands. ¿El motivo? Enseñar respeto. Porque según Teach, si no mataba a alguien de vez en cuando, se olvidaban de quién era. Lindo jefe de recursos humanos. Sin embargo, Barba Negra también sabía ser pragmático. Si un navío se rendía sin luchar, los dejaba vivir, desnudos, saqueados y traumatizados, pero vivos. Pero si alguien osaba resistirse, el castigo era tan creativo como sádico. Cortar dedos para sacar anillos, prender fuego a los barcos con tripulación dentro, o simplemente ejecutarlos con esa sonrisa feroz que lo hacía tan entrañable. Era el equilibrio perfecto entre seductor de taberna y verdugo de cubierta. Y sí, las mujeres lo adoraban. Tal vez porque sabían que salir viva de una noche con Barba Negra era casi tan emocionante como una ruleta rusa, con 6 balas cargadas. En mayo de 1718, Barba Negra decidió que ya era hora de llevar su terror flotante a la alta sociedad. Se dirigió al puerto de Charleston, uno de los más ricos y activos de las colonias del sur, y lo bloqueó como quien pone un cono de tráfico en una autopista. En menos de una semana saqueó entre 8 y 9 barcos, y eso solo porque perdió la cuenta. Pero aquí no termina la genialidad. Entre los pasajeros capturados estaba Samuel Wragg, miembro del Consejo de Carolina. Barba Negra, nunca tonto, vio oro en forma de carne y lo convirtió en rehén junto a otros distinguidos ciudadanos. ¿El rescate? No pidió oro ni armas. Pidió una caja de medicamentos. Sí, medicamentos. Probablemente para curar alguna plaga venérea a cortesía de sus múltiples esposas ocasionales y aventuras de dudosa higiene. Algunos dicen que era sífilis, otros que lo hacía para demostrar poder. Lo cierto es que mientras las autoridades de Charleston negociaban con pánico, Teach se paseaba con sus prisioneros como si fueran invitados VIP a su fiesta privada. Finalmente, Charleston cedió. Enviaron la medicina, los rehenes fueron liberados. Aunque uno regresó sin ropa, porque pirata que se respeta no deja seda sin saquear,
y Barba Negra se fue sin disparar un solo tiro. Fue su golpe más elegante, un asalto quirúrgico, literalmente, y todo por una caja de pomadas y tónicos. Hasta el crimen, con estilo, puede ser un acto de autocuidado. Después del espectáculo en Charleston, Barba Negra decidió que el Caribe ya no era lo que solía ser. Mucho calor, demasiados cañones apuntando hacia él. Y ni un solo lugar donde descansar sin que intentaran matarlo. Así que, con una lógica digna de un genio del mal en semi-retiro, navegó hacia el norte y pidió perdón. Sí, el mismo demonio con barba trenzada fue a Bathtown, Carolina del Norte, donde el gobernador Charles Aden, hombre de principios pero no tantos, le concedió un indulto real. A cambio, claro, de una generosa participación en los botines. ¿Corrupción? No, negocios locales. Con papeles legales en mano y un navío registrado, Teach se convirtió en un caballero pirata. Incluso se casó, por 14ª vez, según los chismes, con una adolescente local, como quien intenta jugar a la vida doméstica. Entre saqueo y saqueo. Iba a fiestas, contaba historias de masacres como quien cuenta anécdotas de universidad y hasta era invitado a las casas de buena familia. Pero no se engañe nadie, esto no era redención, era pausa táctica. Su alma seguía oliendo a pólvora y mar rancio. El Queen Anne's Revenge estaba escondido, la pólvora seca y su sed de caos apenas adormecida. Ser legal era solo un disfraz más. El infierno estaba de vacaciones, no cerrado. Barba Negra nunca supo cuándo parar. Con su base instalada en la bahía de Ocracoke, retomó sus hábitos. Atacar mercantes, contrabandear a plena luz del día y brindar con ron como si el escorbuto no existiera. Pero esta vez cruzó una línea invisible. Molestó a los comerciantes equivocados. Y los comerciantes, oh sorpresa, sabían escribir cartas al gobernador de Virginia. El gobernador Alexander Spotswood, cansado de que su correo llegara con olor a pólvora, envió una operación especial para acabar con el molesto pirata de barba en llamas. 2 navíos de guerra, 2 chalupas y un teniente decidido, Robert Maynard, hombre de escasa paciencia y muchas espadas. El 21 de noviembre de 1718 comenzó la cacería. Maynard sabía que Barba Negra no huiría. El ego de Teach no cabía en botes salvavidas. Así que esperó el momento justo para atraparlo en su propia trampa, con la marea baja y los cañones en silencio. La batalla fue brutal. Las chalupas encallaron, volaron metrallas, la cubierta se tiñó de rojo, y cuando Barba Negra subió al barco de Maynard creyendo que estaba vacío, se encontró con una bienvenida sorpresa. Hombres armados saliendo del sótano como cucarachas vengativas. Lo que siguió fue una coreografía sangrienta. Espadas, pistolas, gritos y un final tan cinematográfico que haría llorar a Tarantino. 5 tiros, 20 cortes y finalmente un tajo en el cuello que le mandó la cabeza a tierra antes que el alma. Barba Negra murió como vivió, haciendo ruido, sembrando terror y dejando un reguero de cadáveres a su paso. El cuerpo sin cabeza de Barba Negra cayó al mar, pero la leyenda apenas comenzaba a flotar. Dicen que su torso nadó alrededor del barco antes de hundirse. ¿Verdad o mito? ¿Qué importa? El teniente Maynard, sin ninguna modestia, colgó la cabeza del pirata en la proa de su nave como si fuera un trofeo de feria. Miren todos, así termina el diablo del mar. Los sobrevivientes del combate quedaron marcados, literalmente, por la brutalidad del encuentro. El barco quedó regado de cadáveres, vísceras y sangre reseca. Una escena tan grotesca que incluso el infierno debió haber levantado una ceja. Y mientras los periódicos británicos celebraban la victoria como si hubieran vencido a Napoleón con cucharas de té, el mundo empezaba a contar la historia de Edward Teach, el hombre que se convirtió en mito a fuerza de pólvora, pavios encendidos y una barba que merecía su propia ópera. Barba Negra no necesitó mapas del tesoro. Su mayor legado fue el miedo. Sembró pánico, despreció la ley. Manipuló la imagen y creó un personaje tan infernal que siglos después seguimos hablando de él. Entre el asombro, la risa nerviosa y el deseo inconfesable de ser un poco como él. Murió el pirata. Nació el ícono. Antes de ser el terror de los océanos, Edward Lowe fue un niño de barrio. Y no cualquier barrio. Westminster, el lugar donde los modales británicos conviven con los primeros síntomas de sociopatía. Según Charles Elms, entre todos los piratas vivos y muertos, ninguno nació más apto para el oficio. Y cuesta contradecirlo. A los 7 años ya organizaba colectas obligatorias entre sus compañeros de juego como un pequeño mafioso con acento elegante.
De su infancia no se sabe mucho más, salvo que uno de sus hermanos era un precoz ladrón de pelucas. Un verdadero talento familiar. Más tarde, Edward y otro de sus hermanos pasaron algunos años navegando, probablemente más huyendo que pescando, hasta separarse en América, ese continente que recibe náufragos emocionales con los brazos abiertos y los bolsillos vacíos. En Boston, Lowe intentó la vida respetable. Trabajó en una tienda de cuerdas, se casó con Eliza Marble. Sí, suena hasta poético. Tuvo hijos y trató de portarse bien. Pero el invierno de 1719 tenía otros planes. Primero murió Eliza, luego su hijo primogénito. La tragedia le arrancó los últimos restos de humanidad con la sutileza de una tormenta tropical. Desesperado, se peleó con su patrón, dejó a su hija con los suegros, solución clásica del hombre emocionalmente incapaz, y se embarcó hacia la bahía de Honduras. Porque nada cura el alma rota como un barco precario y la posibilidad constante de ser asaltado por españoles. Así comenzó la historia de Edward Lowe, el niño de Westminster que cambió las travesuras por pólvora. Y no sería el tipo de personaje que uno quiere en cuentos antes de dormir. A menos que quiera pesadillas. El primer crimen de Edward Lowe como pirata no fue por oro, ni venganza, ni siquiera por una mujer. Fue por hambre. Más exactamente, por no haber sido invitado a cenar. Sí, el inicio de su carrera delictiva parece escrito por un guionista con resaca. Apenas había llegado a Honduras cuando consiguió empleo en un barquito de mala muerte que repartía leña a embarcaciones. El trabajo era aburrido, el calor insoportable y los capitanes, unos déspotas con bigote. Una noche, tras entregar la carga, Lowe planeaba cenar con el capitán. Imaginaba quizás algo sencillo, un pescado seco, un poco de ron, algo de respeto. En cambio, el capitán les tiró una botella de licor barato y los mandó de vuelta a trabajar. Lowe, que ya venía cocinando su furia a fuego lento desde la muerte de su esposa, explotó. Sacó una pistola y apuntó al capitán. Pero como todo buen debutante, erró el disparo y mató al tipo que estaba al lado. Sin tiempo para remordimientos ni explicaciones, él y la tripulación huyeron, como adolescentes que rompieron una ventana jugando a la pelota. Pero lo más sorprendente no fue el asesinato accidental, sino lo que vino después. Al día siguiente regresaron al barco como si nada, lanzaron al capitán por la borda y en un acto de diplomacia internacional izaron la bandera negra y declararon guerra al mundo entero. Así, con un asesinato involuntario, una botella de ron y un ego herido, Edward Lowe dejó de ser un don nadie para convertirse en pirata. No por ideología ni rebeldía, sino porque el servicio a bordo era una basura. Como en toda historia de crimen y castigo, Edward Lowe necesitaba un cómplice, y lo encontró en George Lowther, otro caballero del mar con el alma tan ennegrecida como la pólvora húmeda. Cuando se conocieron fue casi romántico, un par de psicópatas encantadores compartiendo la pasión por el saqueo y los nombres parecidos. Una coincidencia lingüística destinada a sembrar el caos. Lowther no tardó en reconocer el talento natural de Lowe para el terror marítimo y lo invitó a formar una alianza. El dúo se lanzó al mar como dos emprendedores del crimen. Saqueaban barcos, repartían botines y coleccionaban enemigos con la eficacia de un burócrata enojado. En mayo de 1722, como buen matrimonio pirata, decidieron dar un tiempo. Acababan de capturar un bergantín en ruta a Boston y, como cualquier divorcio amistoso, se repartieron bienes. Lowe se quedó con el navío recién robado, lo rebautizó con el creativo nombre de Rebecca y partió con 44 hombres leales, es decir, igual de desquiciados que él. Así comenzó su carrera como capitán autónomo. No más socios, no más debates. Solo un hombre, un barco y la determinación de hacer de cada encuentro marítimo una pesadilla flotante. La separación fue inevitable. Dos egos tan inflados no cabían en el mismo océano. Lowe se despidió de Lowther con una sonrisa torcida y el deseo implícito de superarlo en crueldad. Y vaya si lo logró. Con su nuevo navío Rebecca, Edward Lowe por fin se sentía en casa. Bueno, si tu casa huele a pólvora, sudor y desesperación, claro. Lo primero que hizo como flamante capitán fue demostrar que la diplomacia no estaba en su repertorio. Capturó una chalupa dirigida por un tal John Hans, le robó hasta los botones del pantalón y trasladó todas las provisiones al Rebecca como si fuera un picnic flotante. Ese mismo día, porque la productividad también es criminal, interceptó otra chalupa, ahora comandada por James Calhoun. Lowe la saqueó con entusiasmo quirúrgico, le cortó las cuerdas, las velas y hasta el ánimo.
Luego se marchó rumbo al suroeste, navegando a toda velocidad, lo cual es irónico, porque casi no había viento. Pero ¿quién necesita viento cuando se tiene arrogancia? Calhoun, naturalmente, no quedó muy contento. Apenas pudo reparar su barco, zarpó a la isla Block y envió una baleira para dar el chisme al continente. Oigan, hay un loco suelto llamado Lowe con un barco lleno de pólvora y 0 modales. La respuesta fue inmediata. 2 chalupas armadas con más cañones que sentido común salieron a cazar a Lowe. Pero cuando llegaron a su última ubicación, él ya había desaparecido como una mala excusa después de una pelea. Así arrancaba la verdadera leyenda de Edward Lowe, un pirata sin causa, sin patria y sin pausa. El Rebecca ya no era solo un barco, era un taxi del terror, recogiendo víctimas por toda la costa atlántica, sin posibilidad de bajarse. Para Edward Lowe, pescar no era una profesión, era un obstáculo. Así que cuando llegó a Nueva Escocia y encontró 13 inocentes barcos pesqueros descansando en Rosemary Harbor, hizo lo que cualquier antisocial profesional haría. Hizo la bandera negra y les arruinó las vacaciones. Los marineros apenas tuvieron tiempo de digerir el desayuno antes de ser abordados por una tripulación con más cuchillos que sentido común. Lowe robó todo lo que encontró útil, secuestró a los hombres más saludables y les ofreció una carrera alternativa: unirse a la piratería o unirse al fondo del mar. Porque en la democracia pirata las opciones eran limitadas. Luego, con ojo clínico y ambición logística, notó que el barco más grande, el Mary, de 80 toneladas, era mucho más apropiado para sus fines malignos que su pobre Rebecca. Así que hizo un cambio de vehículo. Tomó el Mary, lo rebautizó como Fancy, porque incluso los psicópatas tienen estilo, y convirtió el viejo Rebecca en un bote de devolución para los pescadores descartados. Un Uber de regreso a Boston con trauma incluido. Los sobrevivientes, agradecidos por no haber sido desmembrados, corrieron a contarle todo a las autoridades. Y mientras los burócratas escribían informes inútiles, Lowe navegaba rumbo a St. John's, en Newfoundland, con su flamante Fancy y un séquito de pescadores convertidos en criminales por necesidad o por pura resignación. Así, Lowe pasó de saqueador ocasional a gerente de una microempresa de terror marítimo. Sin business plan, pero con mucha motivación. Para Edward Lowe, la violencia no era solo un medio, era un arte. Y en los Azores decidió montar su obra prima. Después de enterarse de que varios navíos de guerra lo estaban buscando por el Caribe, Lowe cambió de escenario como un actor huyendo de la crítica. Se dirigió al Atlántico Norte, donde capturó un buque francés de 34 cañones, como quien recoge una fruta madura del árbol. Sin disparar un solo tiro, aterrorizó al ancoraduro de San Miguel, capturando 7 embarcaciones con nombres tan religiosos como suas intenções eran satánicas: Notre Dame, Mère de Dieu, Dove. El gobernador local, numa tentativa de evitar ser o próximo prato no cardápio de horrores, aceitou trocar água e provisiones pela liberação dos navios não incendiados. Lowe, generoso como siempre y bajo amenaza de aburrimiento, cumplió el trato. Bueno, en parte. Se quedó con uno de los navíos, el Rose Pink, porque ¿qué sería de un pirata sin un souvenir? Pero mientras Charles Elms hablaba de esta operación con términos épicos, el capitán A.G. Kurz fue más directo. Lowe no solo saqueó e incendió navios, también amarró a un marinero al mástil y lo quemó vivo, después de bromear que parecía grasoso y debería freír bien. Y lo peor es que no era una metáfora. Así fue como Edward Lowe convirtió un simple acto de saqueo en un episodio de cocina infernal. Piratería, psicopatía y gastronomía experimental, todo en uno. En la telenovela sangrienta que era la vida de Edward Lowe, no podía faltar el episodio diplomático. Secuestros, traiciones y un ponche que casi termina en tiroteo. Todo comenzó cuando Lowe capturó el Margaret, comandado por George Roberts. Al principio, el trato fue a lo Lowe. Insultos gratuitos, amenazas coloridas y una detención cortesía de la bandera negra. Pero la historia tomó un giro inesperado cuando 3 piratas reconocieron a Roberts como su antiguo capitán, uno de esos raros líderes que no torturaba a su tripulación por deporte. Conmovidos por la nostalgia y quizás por el hecho de seguir vivos gracias a él, los marineros convencieron a Lowe de convocar una asamblea pirata. Iza la bandera de consulta, una seda verde con un trompetista amarillo, porque el crimen también tiene branding, y se inicia el debate más absurdo del Caribe: soltar al prisionero con vida o quedarse con su carga. Lowe quería liberarlo. Russell,
Otro capitán pirata con alma de contador miserable, no. La discusión escaló cuando Russell, en plena reunión, sacó una pistola y casi mata a Roberts. Solo lo detuvo su propio armero, que lo desarmó y pidió que lo arrestaran por violar las leyes piratas. Porque sí, hasta el caos tiene sus reglas. Al final, entre discursos moralistas y amenazas internas, Russell cedió. Le devolvieron a Roberts su barco, el Margaret, con 4 kilos de galletas, un poco de agua, un mosquete y una botella de tabaco, porque uno nunca sabe cuándo necesitará filosofar. Fue un acto de misericordia tan raro en la carrera de Lowe que aún hoy desconcierta a los historiadores. Algunos creen que fue culpa del ponche. Si hasta ahora pensabas que Edward Lowe era solo un pirata común con mala actitud, prepárate. Esta parte es digna de película de terror dirigida por un chef psicópata. Después del episodio casi civilizado con George Roberts, Lowe entró en su etapa más creativa. Capturó una chalupa portuguesa llamada Señora de Vitoria y, como siempre, exigió saber dónde escondían el dinero. Nadie hablaba, claro. Así que Lowe hizo lo que todo pirata razonable haría. Cortó los labios del capitán, los frió y obligó a su segundo al mando a comérselos. Porque aparentemente, en el menú de Lowe, el canibalismo condimentado era una especialidad. Pero no fue una cena de degustación. Luego asesinó al capitán, al segundo y a 32 tripulantes más, por si quedaban dudas sobre su dieta emocional. Y como el horror necesita equilibrio, Lowe también tenía días festivos. En Roatán, Honduras, mientras reparaban los barcos, su tripulación montó campamentos en la playa y celebró con alcohol, orgías y todo el exceso tropical que la piratería puede comprar. Fue una especie de resort infernal donde las normas eran pocas y la resaca permanente. En uno de estos carnavales marítimos, Lowe capturó otra ballenera. Esta vez abrió el pecho de uno de los oficiales con su alfanje, le arrancó el corazón aún latiendo, lo hizo asar y forzó al inmediato del otro barco a comérselo. Porque la gastronomía pirata es así, un buffet de barbarie con entrada obligatoria. Fue tanto el espanto que incluso sus propios hombres, esos que ya lo habían seguido en saqueos, asesinatos y incendios, empezaron a pedirle que se calmara. Cuando tus socios en el crimen te suplican por moderación, quizás estás exagerando. Mientras Edward Lowe seguía reinventando el horror en alta mar, su excompañero Charles Harris no tuvo la misma suerte. Tras un fallido intento de enfrentarse al Greyhound, un navío de guerra británico, Harris fue capturado junto con su chalupa Ranger. 8 cañones, 48 hombres blancos, 6 negros y una tonelada de culpa acumulada. El capitán Solgard del Greyhound lo llevó a Newport como quien lleva un trofeo de caza particularmente desagradable. Allí, el juicio fue rápido y brutal. Se usó como prueba la captura del Amsterdam Merchant, con testigos detallando cada corte, tortura y grito que había organizado el Club de los Horrores de Lowe and Harris. Todos los piratas se declararon inocentes, por supuesto, porque aceptar culpa es de aficionados. Pero el jurado no tenía paciencia para ironías. 25 fueron colgados el 19 de julio de 1723. Otros 2 recibieron indultos reales y 8 afortunados fueron absueltos, posiblemente por tener cara de yo solo limpiaba la cubierta. Y Edward Lowe, el gran maestro del caos, mientras tanto, escapaba elegantemente. Durante el enfrentamiento con el Greyhound, cuando Harris fue derrotado, Lowe simplemente huyó. Lo dejó atrás como quien abandona un paraguas viejo en una tormenta. Así de leal era. Para entonces, las autoridades lo buscaban como si fuera un demonio con brújula. Pero Lowe, fiel a su estilo, ya estaba planeando su próxima atrocidad mientras mascaba tabaco y navegaba rumbo al norte. No fue capturado, no fue juzgado. Fue, como siempre, una sombra con cuchillo y bandera. Nadie nace pirata. O tal vez sí. En el caso de John Roberts, más conocido por sus víctimas como Bartholomew Roberts, o para los íntimos del terror marítimo, Black Barty, es perfectamente posible que haya salido del útero con un parche en el ojo y una daga entre los dientes. Nacido en Haverfordwest, un rincón olvidado del lluvioso Gales, creció oliendo pescado rancio y promesas rotas. Su familia era pobre, como casi todo en su entorno, pero el chico tenía algo mejor que dinero: ambición con mal genio. Un buen día se subió al mar como quien se sube a una mala decisión, trabajando honestamente bajo el mando del capitán Plum en el barco Princess. Iban rumbo a África para el negocio más ético de la época, el tráfico de esclavos, y Roberts era el segundo al mando.
Todo muy legal, muy respetable, muy asqueroso. Pero la moral pronto sería arrojada por la borda cuando un barco pirata llamado Royal Rover los abordó. Roberts fue capturado, o mejor dicho, reclutado a la fuerza. Lo que no sabían es que acababan de contratar al que pronto se convertiría en el jefe de todos los desquiciados. En apenas 6 semanas pasó de prisionero renuente a aprendiz de mafioso. Y cuando su nuevo mentor, el capitán Davis, fue emboscado y asesinado, adivina quién tomó el timón con una sonrisa sarcástica. Exacto. Nuestro galés sin futuro decidió que si iba a ser pirata sería el mejor, o al menos el más temido. Si hay algo que define a un buen pirata es su capacidad de ascender en la cadena alimenticia a base de cadáveres ajenos. Y vaya que Roberts lo entendió rápido. Tras el fracaso de la emboscada portuguesa y la muerte de Howell Davis, su secuestrador, mentor y, por qué no, coach motivacional, la tripulación pirata se vio huérfana de liderazgo. Y claro, ¿a quién eligieron? Al tipo nuevo, callado, con mirada de juicio permanente, John Roberts. Cualquiera habría dudado, pero no Barty. Aceptó el cargo con la tranquilidad de quien ya había hecho las paces con su alma, o la había empeñado. Si ya metí las manos en agua sucia, mejor que sea hasta los codos, dijo. Y acto seguido planeó su debut. Su primer acto como capitán, venganza, por supuesto. Un ataque relámpago contra la ciudad portuguesa que había osado matar a su papi pirata. Saqueo, incendios, cañones lanzados al mar como souvenirs. Todo el repertorio de violencia caribeña con el que cualquier terapeuta necesitaría vacaciones. Después, no hubo descanso. Con su nuevo juguete flotante, el Royal Rover, Barty navegó hacia Brasil y cerca de la Bahía de Todos los Santos, irónicamente bautizada, encontró una flota portuguesa de 42 barcos. Secuestró a un capitán, le sacó la info con métodos persuasivos tipo cántame o mueres y atacó el navío más valioso como quien elige el jamón más caro del supermercado. Botín en mano, cruz incrustada en diamantes incluida, puso rumbo a la Isla del Diablo. Porque si vas a esconder oro robado, qué mejor lugar que uno con nombre de amenaza. Era oficial. Black Barty ya no era rehén de nadie. Ahora todos eran rehenes de su ley. Con los bolsillos llenos de oro portugués y una cruz digna del Vaticano, Black Barty no se contentó con una simple retirada elegante. No, él quería más. Porque un pirata sin ambición es solo un borracho flotante con mal olor. Así que Roberts, siempre en modo conquistador colonial con resaca, puso rumbo a Trepassi, en Terranova, con su banderita negra ondeando como quien dice «Hola, vengo a arruinar tu día». 22 barcos huyeron despavoridos a tierra firme al verlo llegar, dejando sus navíos como casas abiertas en Black Friday. Roberts, con el entusiasmo de un niño en una tienda de juguetes sin supervisión, saqueó todo lo que pudo y luego los incendió. Porque robar está bien, pero prender fuego es arte. Pero no terminó ahí. Siguió por la costa, destruyó 9 barcos franceses, capturó otro y lo rebautizó Fortune, como si la ironía fuera parte de la decoración. En su camino se cruzaron más presas, el Richard, el Samuel, el Willing Maid y el Expectation. Nombres adorables, destinos trágicos. El Samuel estaba bien cargado y con pasajeros. Roberts los trató con la elegancia de un ogro con mal despertar. Amenazas de muerte, tortura leve y una sesión intensiva de «cuéntame dónde escondes el oro o me aburro». Los piratas rompieron cada caja con hachas como si fueran niños psicóticos abriendo regalos de Navidad. Un capitán ingenuo de nombre Carey les ofreció el perdón real si dejaban de ser criminales. La tripulación respondió como cualquier banda de sociópatas, con carcajadas y más saqueos. Porque si algo odiaba Barty más que la pobreza, era la autoridad vestida de buenos modales. Y así, mientras las Indias occidentales sufrían una escasez de víveres y moral, Black Barty seguía escribiendo su leyenda con fuego, acero y un sarcasmo brutal hacia todo lo que oliera a civilización. Después de tantos saqueos y fiestas pirotécnicas con pólvora ajena, Black Barty entendió que para mantener unido a un grupo de alcohólicos armados hasta los dientes, se necesita algo más que amenazas y carisma. Así nació su obra maestra legislativa, el Código del Pirata. Una constitución flotante que mezclaba disciplina militar, resaca perpetua y mucha democracia a mano armada. Las reglas eran claras. Nada de peleas a bordo, a menos que fueran de calidad, toques de queda para borrachos y castigos ejemplares para quien robara del botín común. Todo muy justo, dentro de la lógica del crimen organizado.
El ron era racionado, los músicos tenían horario y los desertores enfrentaban juicios tan imparciales como un torneo de cuchillos. En una ocasión, 3 marineros intentaron desertar. Roberts, magnánimo como siempre, organizó un juicio digno de una ópera trágica. Hubo ponche de ron, tabaco, lectura de cargos y una dosis de moralidad torcida. Solo uno fue salvado, gracias a un amigo que sacó 2 pistolas y dijo: si él muere, yo también. A los otros 2 les dieron el privilegio de elegir quiénes serían sus verdugos, un lujo exclusivo del infierno pirata. Pero no todo era drama judicial. Entre batalla y saqueo, los piratas disfrutaban de la vida en la isla Bennett, donde la población local los recibía con los brazos abiertos y las piernas también. El ron corría, las enfermedades venéreas florecían y la disciplina se evaporaba como un chorro de whisky al sol. Roberts, viendo que el caos amenazaba su reinado de borrachos funcionales, empezó a imponer castigos más severos. Porque si algo temía más que a los navíos de guerra era perder el control de su república de locura. Si Black Barty tenía una religión, se llamaba venganza, y su santuario estaba en las Antillas. Aún le hervía la sangre por aquellos 2 gobernadores, el de Martinica y el de Barbados, que habían tenido la osadía de enviar barquitos para cazarlo. A él, al emperador informal del Caribe. Así que decidió que era hora de responder con elegancia homicida. Primero, estrategia. Hizo una bandera holandesa y se acercó al puerto de Fort-de-France como si viniera a vender tulipanes. Los comerciantes, crédulos y codiciosos, subieron al Royal Fortune con la misma inocencia de una oveja entrando al matadero con GPS. Negociaron, sonrieron, entregaron su dinero, y entonces Roberts quemó todos sus barcos. Todos menos uno, por cortesía, para que volvieran a casa caminando entre las cenizas. Pero eso no bastaba. El arte exige símbolo, estética, branding. Así que Barty diseñó su propia línea de banderas, una con él y la muerte compartiendo una ampuleta porque el tiempo vuela cuando saqueas. Y otra aún más modesta. Él, de pie sobre 2 cráneos con iniciales artísticas indicando de quiénes eran las cabezas, un barbadiano y un martinicano. Puro estilo, puro odio. Luego continuó su desfile por Dominica, donde capturó más barcos y se instaló como rey no oficial de la isla Bennett. Allí, rum, sexo y descontrol eran moneda corriente. Pero ni todo el hedonismo tropical podía aplacar su sed de revancha. Black Barty era como una telenovela en constante clímax, siempre buscando a quien arruinarle el día con elegancia y explosivos. La leyenda ya no flotaba, navegaba con bandera personalizada. Y cada calavera en su tela era una declaración de principios. Aquí no se perdona, se incendia. Dominica era, en teoría, un paraíso. Agua cristalina, mujeres hospitalarias, ron sin impuestos y la posibilidad constante de morir por sífilis o por mal humor del capitán. Para los piratas de Black Barty era el retiro dorado soñado, al menos por unas semanas. Entre saqueo y saqueo, se dedicaban a lo que mejor sabían hacer después de robar. Beber hasta perder la noción del idioma y fornicar como si el fin del mundo estuviera en la agenda del martes. Pero claro, tanta fiesta embota el juicio y pronto las tensiones empezaron a burbujear como el ponche barato. Harry Glasby, uno de los oficiales del barco, decidió que ya había tenido suficiente de esta ópera bufa flotante. Intentó desertar, junto con 2 cómplices. Craso error. Roberts, que ya tenía el ego más inflado que su velamen, vio esto como una ofensa personal nivel Shakespeare. Ordenó una cacería interna. El juicio fue, como siempre, una mezcla de teatro, circo y ritual tribal. Ponche en el centro, acusados al frente, y una audiencia compuesta por hombres que sabían usar un hacha, pero no leer. El pobre Glasby fue defendido por un pirata sentimental armado con 2 pistolas, lo cual siempre ayuda en un juicio por traición. A él le perdonaron la vida. A los otros 2, no tanto. Amarrados a un mástil, les dieron en la cabeza con la misma frialdad con la que se rompe un coco, pero las grietas ya estaban abiertas. El paraíso pirata se resquebrajaba entre cuchicheos y miradas de reojo. Incluso el propio Roberts empezaba a mostrarse más irascible, más paranoico, más humano. Y eso, para un mito, es siempre el principio del fin. Cuando crees que ya lo viste todo en la carrera delictiva de Black Barty, él te sorprende con un acto que haría llorar hasta un cañón oxidado. En su camino hacia la costa de Marfil, el Royal Fortune interceptó al Porcupine, un navío negrero comandado por el honorable, léase cobarde, capitán Fletcher. Este, con una cara más dura que el casco de su barco, dijo que no podía pagar rescate porque sus jefes no lo habían autorizado.
como si los piratas respetaran memorandos. Barty, con su legendaria paciencia de 0 segundos, decidió que el Porcupine sería ceniza. Esperó a que Fletcher y su tripulación bajaran a tierra en botes, quizá para negociar, quizás para huir, y entonces mandó a prenderle fuego al barco con todo dentro. ¿Todo? Sí, incluidos los esclavos africanos encadenados en las bodegas. El fuego subió como si Satanás lo soplara personalmente. Los gritos se mezclaron con el crepitar de la madera y el aullido del viento. Los esclavos, aún encadenados, se enfrentaron a una elección digna del apocalipsis: morir abrasados o lanzarse al mar infestados de tiburones. Porque sí, esa región era un buffet flotante para escualos con apetito por extremidades humanas. Desde tierra los testigos miraban horrorizados. Pero Black Barty no. Él estaba demasiado ocupado pensando en su próximo movimiento. Porque para un hombre que ya había perdido la brújula moral, los gritos de inocentes eran apenas ruido de fondo. Fue en ese momento que llegó la noticia que sí lo hizo fruncir el ceño. 2 barcos de guerra británicos, el Swallow y el Weymouth, venían por él. Ya no era solo una leyenda incómoda, era un objetivo con precio y fecha de vencimiento. Los británicos, que hasta entonces habían jugado al ojalá desaparezca solo, decidieron que era hora de tomarse a Black Barty en serio. El Swallow y el Weymouth, 2 navíos de guerra con complejo de héroes de novela, fueron enviados al Golfo de Guinea con una misión clara: terminar con la ópera bufa del corsario más elegante y peligroso del Atlántico. Lo que siguió fue una persecución marítima digna de una telenovela con presupuesto. Huidas, emboscadas, tiros de cañón y mucho viento maldito complicando el guión. El Swallow primero alcanzó al Ranger, el navío hermano del Royal Fortune, y lo enfrentó con todas las ganas de quien ha esperado años para esta venganza institucional. Los piratas del Ranger lucharon con furia, pero el karma es puntual. El capitán Skirne perdió una pierna, 6 idiotas intentaron volarse con pólvora y una pistola. Spoiler, solo se chamuscaron. Y el resto terminó encadenado, deseando haber elegido una vida más tranquila como carnicero o fabricante de velas. Pero el plato fuerte vino el 9 de febrero de 1722. El Swallow encontró al Royal Fortune anclado, con Barty desayunando tranquilamente con el capitán Hill del navío Neptune. Porque claro, nada como un buen café antes de morir. Al principio, Roberts pensó que se trataba de un navío portugués, hasta que el Swallow izó la bandera del rey y disparó su artillería como si no hubiera mañana. Roberts, como todo narcisista trágico, decidió enfrentar el ataque de frente, esperando que sus hombres, etílicos pero fieles, pudieran resistir. No lo hicieron. Un disparo certero le atravesó la garganta. Dicen que murió de pie como buen protagonista sobre la popa, sin un gramo de arrepentimiento. Su cuerpo fue arrojado al mar, tal como él quería, sin tumba, sin misa, sin perdón. El mito, finalmente, se hundía, pero su leyenda apenas comenzaba a flotar. Muerto el capitán, queda el circo. ¿Y qué mejor escenario que Cape Coast Bay para convertir la caída del imperio de Black Barty en un espectáculo ejemplar, lleno de jueces con pelucas empolvadas y discursos sobre moral que ni ellos creían? Los piratas capturados del Ranger y del Royal Fortune fueron llevados como trofeos vivientes. Y aunque algunos intentaron sublevarse durante el traslado, porque el hábito hace al ladrón testarudo, el motín fue abortado con la eficiencia típica del ejército británico cuando hay espectáculo en juego. En total, 155 piratas enfrentaron juicio. Todos, por supuesto, se declararon inocentes. Yo solo cocinaba, me obligaron, apenas me subí ayer y otras perlas del repertorio clásico de excusas. Pero los testimonios de los capitanes atacados, más los recuerdos fotográficos de cráneos en banderas, no ayudaron mucho. Algunos lograron convencer, los músicos, por ejemplo. Al parecer, tocar el violín en un barco lleno de asesinos no te convierte automáticamente en cómplice. También se salvaron unos franceses secuestrados y un puñado de ingleses que claramente no sabían dónde estaban. Pero 52 no tuvieron tanta suerte. Fueron condenados a morir. Otros 20 fueron enviados a servir a la Royal African Company, como si esclavitud disimulada fuera redención, y 17 terminaron en la lúgubre prisión de Marshalsea, donde la esperanza iba a morir acompañada de tifoidea. El desfile de ejecutados fue un show aparte. Uno rezaba salmos, otro declaraba públicamente que había dormido con una mujer del público, 3 veces,
y otro pidió perdón con lágrimas y frases que parecerían sinceras si no fuera por el detallito de los cadáveres en su currículum. Pero el más teatral fue Charles Bruce, que se despidió con una frase digna de epitafio kitsch. Estoy aquí como un faro sobre una roca para advertir a los marineros del peligro. Lástima que nadie anotó la advertencia a tiempo. Black Barty murió como vivió, dramático, desafiante y ligeramente borracho. Su cuerpo fue tragado por el Atlántico, sin ataúd ni salmo, apenas una leyenda flotando en dirección contraria a la historia oficial. Pero su muerte no fue solo el final de un hombre, fue el cierre ruidoso de una era en que la piratería era más que crimen. Era espectáculo, resistencia y, en cierto modo, una crítica social, con espadas. Los jueces en Cape Coast no condenaron solo a los piratas. Condenaron una forma de vida que incomodaba a imperios enteros. Porque la verdadera amenaza de Barty no eran sus cañones, sino su autonomía. Él y sus caballeros de fortuna habían creado su propia democracia flotante, corrupta, sí, pero con votaciones, código, justicia, a veces, y una política salarial mucho mejor que la Marina Real. La historia oficial dirá que el Swallow trajo justicia al Atlántico. Lo que no dirá es cuántos esclavos murieron en barcos legales, cuántos comerciantes honorables pagaban sobornos para traficar y cuántos imperios vivían del mismo saqueo, solo que con bandera diplomática. Mientras los piratas eran colgados uno a uno, con sermones sobre moralidad resonando en sus oídos y nubes negras en el cielo, lo único que moría era la posibilidad de que el caos tuviera estilo. Porque si algo hay que agradecerle a Black Barty no es que robara, matara o incendiara media flota europea, sino que lo hiciera con clase, con sarcasmo y con una bandera que decía la verdad. Entre la muerte y el poder, el tiempo se agota. Y así terminó la historia de John Roberts, alias Black Barty, el pirata que soñó con reinar sobre el caos, y casi lo logró.